Juez de la República hunde a la señora Paloma Valencia. La justicia sigue actuando en este caso en favor o dándole razón también al progresismo. Por eso es fundamental que veamos a continuación lo que nos explica María José Pizarro. Pero antes de seguir con ello, el presidente de la República, Gustavo Petro, envió un dardo durísimo a Abelardo del Espriella y cómo hizo interferencia los Estados Unidos, acompañado de la fotografía que estamos viendo en pantalla. ¿Cuál era el mensaje del presidente Petro? Mírenlo. Estoy muy tranquilo. Transmito esta foto en algún lugar de Bogotá, donde examino los documentos y pruebas de lo que la inteligencia artificial con programación basada en la matemática puede hacer. Los israelíes, en medio de la sociedad más drogadicta del mundo, ha sabido mantener el dominio de la matemática y la física y se mueve en la contradicción política de Einstein, ciencia versus política, que hoy vuelve a aparecer en las empresas de inteligencia privadas israelíes que en territorio estadounidense hicieron en Estados Unidos para defraudar no solo el voto del pueblo, sino del principio de una nación que es su soberanía nacional. Atacaron la soberanía nacional de Colombia. Y es el mensaje de Petro, de cómo a través del gobierno israelí utilizaron su inteligencia porque incluso están por encima de los mismos Estados Unidos para poderla a funcionar, para ponerla a funcionar en favor de los gringos, en favor de los gringos. Una situación que de verdad es delicada y que nos parece que la justicia debe actuar en favor, en este caso, del progresismo. Me voy con el deber cumplido, con mis principios intactos. Pasé por el poder y me hizo mucho daño personal y familiar, pero demostré que cumplimos, palabra que sí, cumplí con mi palabra, no me robé un peso del presupuesto, ni entró un billete del narco en mi billetera o en mis campañas. El capital del narco debe ser entregado a la sociedad como hicimos con sus tierras. Medio millón de robots informáticos inflaron las redes de mentiras y odio y lograron que millones de personas reales votaran por Abelardo, que es la destrucción del programa de la vida. En este caso, dejé para Colombia. Muchas mentes débiles de personas que durante décadas no recibieron educación pública de calidad, que es el gran pecado de la oligarquía colombiana, al no dejar desarrollar el intelecto general de la sociedad. Además de sus genocidios, el gran genocidio a mediados del siglo XX fue desatado por los periodistas de la época, pero su consecuencia dejaron 300.000 personas humanas asesinadas por odio y después con la llegada del narco a Colombia usando sustancias prohibidas por leyes hechas por evangélicos que olvidaron el nombre de Jesús y sus mensajes de salvación colectiva y de la luz y la verdad, que científicamente debe ser analizado en su peligrosidad y en su regulación y no en su prohibición. ¿Y qué es lo que ha empoderado las mafias hasta alcanzar un nivel mundial que les permita armarse con misiles y ganar mercado de adicción para sustancias venenosas, mortales como el Fenta, desarrollado en grandes aparatos industriales y que no sirve sino para morir antes? ¿Por qué Estados Unidos muchas personas quieren morir antes? Esa es una pregunta fundamental que deberían hacerse los mismos estadounidenses. Es el mensaje de Petro, que les pide que investiguen los científicos de las redes informáticas lo que aconteció en Colombia, el corazón del mundo. Cerraba.
Lo cierto es que Abelardo no ganó las elecciones reales porque no le alcanzaron el medio millón de robots y personas pagas que contrataron empresas en el extranjero y con algún, en este caso escribió mal, pero con alguna financiación antioqueña de mafiosos y entidades públicas. Dejó lo que Freud llamó tótems. El tótem que yo dejo en manos del pueblo es que la política debe guiarse por la ciencia humana y que el objetivo es lograr una humanidad tan inteligente y libre que pueda superar los problemas fundamentales de la humanidad que el capitalismo ya no puede hacer. Ya el capitalismo es un obstáculo para la vida que antes no era y llegó el momento de superarlo, pero implica una revolución mundial. Más o menos, repito, los pasajes de la vida de Bolívar, pero la historia no se repite. El pueblo que lanzó el mensaje de libertad al mundo desde el corazón del mundo. El 20 de julio de 1810 no es el mismo pueblo colombiano de hoy y siempre hay que entender de la manera más científica posible la sociedad hasta en sus pasiones que son manipulables. El pueblo colombiano es apasionado y eso puede llevarlo al holocausto o a la libertad en segundos. Yo aposté por la vida y la libertad y me mantengo ahí. El tótem que dejo a las generaciones futuras es la lucha por la libertad y la vida. No es libertad o muerte, sino que debe ser una decisión fundamental. Libertad y vida. Mostré un ejemplo de gobierno en el sentido de la vida y el genocida, en este caso, habla de Netanyahu, señores, con sus influencias financieras y religiosas destruyó usando matemáticas. Bien dijo y cerraba con 3 puntos suspensivos. Aquí podemos también ver al presidente con unos documentos bastante interesantes que él dice ser las pruebas de cómo el gobierno de Israel, el señor Netanyahu, utilizó para quedarse con las elecciones de Colombia. Cerraba, mantener en su élite educacional la matemática y la física. Bien dijo el filósofo español que la lucha de clases tiene como campo de batalla hoy las matemáticas. Inteligencia artificial al servicio de la humanidad o estupidez artificial en la humanidad como el signo de su extinción. Yo fui un aureliano en el M19, rebelde, caminante y pensante, y siempre la gente del pueblo me abrieron sus casas y camas, o suelos de tierra o de madera o de cemento. No importaba para dormir. Un aureliano fue presidente y los 100 años de soledad deben terminar en Colombia. Bastante delicado lo que nos comparte el presidente de todos los colombianos antes de cerrar su mandato presidencial, que ya está a menos de un mes de salir y de convertirse en el primer expresidente de izquierda y progresista de Colombia. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Señores, desde ya los invito a que por favor lo dejen en los comentarios. Mientras tanto, lo que les decía, pues de la República deja hundida a Paloma Valencia y lo dice María José Pizarro. Nueva derrota judicial para Paloma Valencia. La senadora de la extrema derecha pretendió que se anulara jurídicamente la resolución que dio personería jurídica al entonces Partido Progresistas, fusionado ahora con el Pacto Histórico. La justicia nos dio la razón y dejó en firme las resoluciones y nuestra fusión, nunca antes hecha en la historia política del país y que es un ejemplo democrático a seguir. Seguimos avanzando en unidad y nos compartía este documento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, y que en este caso fallaba en favor, primero, negar las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte emotiva
de esta providencia. Segundo, contra la presente decisión no procede recurso alguno. Y tercero, notifíquese y cúmplase. Aquí vemos los antecedentes. La parte actora solicita anular las resoluciones 09-111 del 3 de septiembre del 2025 y la 09-907 del 1 de octubre del mismo año, mediante las cuales, entre otras decisiones, el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del partido político progresista. Esta gente busca las maneras y las formas de tratar de hundir lo que no esté en favor de ellos. Tan es así que miren lo que viene y pretende hacer ahora el señor Abelardo del Espriella. Aunque hace 35 años la Constitución reconoció el territorio y a la autoridad indígena en ellos, solo el año pasado el gobierno creó las entidades territoriales indígenas, ETI, que el futuro jefe de la bancada de gobierno espera anular al día siguiente de la posesión del gobierno de la Espriella. Todos somos la vida de la Amazonía. El 8 de agosto, el presidente electo derogaría los decretos que formalizaron las 9 primeras entidades territoriales indígenas en el Amazonas y la Guajira. El líder de la bancada de gobierno en el Congreso las calificó como zonas donde no rige la Constitución y la ley, a pesar de que estas entidades fueron creadas en la Constitución del 91 y de que las comunidades indígenas lucharon durante 35 años por su formalización. Esto viola la Constitución, viola la ley. El artículo 329 de la Constitución del 91 creó las entidades territoriales indígenas ETIs, una unidad administrativa como los distritos, municipios o departamentos. En diciembre, el gobierno de Petro firmó los decretos que formalizaron 8, luego de 3 décadas de tutelas y trámites legales iniciados por los indígenas del Amazonas. Allí tenemos muchos líderes que hoy ya no están con nosotros, pero que ellos empezaron a discutir estos temas sobre entidades territoriales indígenas. Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional, aseguró que no permitirán que revivan las repúblicas independientes y que estas nuevas entidades gastan sin ningún tipo de control. Lo perseguiremos, Gustavo Petro. Esa es la herramienta con la que usted quiere entregarle gran parte de la Amazonía, la Orinoquía, la Guajira a entidades falsas. Las ETIs son dirigidas por los consejos indígenas de cada territorio y recibirán gradualmente regalías del Sistema General de Participación para sus proyectos de salud, educación o vivienda. Al igual que con las otras entidades administrativas, las ETIs serán vigiladas por los organismos de control. El gobierno indígena siempre ha existido y ese ejercicio de funciones y competencias se ha venido haciendo milenariamente. Ahora lo que se hace es que se brindan unas condiciones políticas, jurídicas, económicas adicionales. De acuerdo con el diario El Colombiano, el gobierno de Abelardo de la Espriella derogaría los decretos de las 9 ETIs del gobierno Petro. Desde lo constitucional hay un principio que es el de la progresividad. Y es que no se puede retroceder en los derechos que ya se han adquirido y se han consolidado. Aparte de las entidades territoriales indígenas que ya están formalizadas, otras 17 se encuentran en el proceso para ser reconocidas por el Ministerio del Interior. Vean eso, señores. Es jodido lo que pasa con el señor Abelardo del Espriella. Y otro que hace el show y el espectáculo es Iván Duque. Si Cepeda acepta la curul en el Senado, para el perdedor de la elección se está reconociendo la presidencia del ganador. Ya no más payasadas ni amenazas. Si no reconocen la victoria del presidente electo, que no acepten la curul en el Congreso y hagan oposición desde la calle. Dios mío. Ellos mismos están tan mal, señores, que han cometido tremendos chicharrones, tremendas cagadas, que el mismo ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lo da a conocer de la siguiente manera. Miren lo que decía en Caracol. Miren esto, porque es fundamental cómo tratan de regular. A las 7:21, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció sobre el comunicado del presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que niega que vaya a reglamentar el trabajo o la cotización por horas. José Andrés González. Nada, José Luis, ¿qué tal? Cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes de Caracol Radio. Hablamos con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella cerró la puerta, por ahora, a la cotización o trabajo por horas. El ministro saliente recordó que esa modalidad fue derrotada en la reforma laboral que se dio del gobierno Petro. Además, advirtió que este tipo de contratación precariza el trabajo en Colombia. Una inocultable reculada ha protagonizado
el presidente electo Abelardo del Espriella con relación a su iniciativa del trabajo por horas y la cotización por horas. Esta es una propuesta que precariza las condiciones laborales de los trabajadores y que además había sido derrotada en el trámite de la reforma laboral del Gobierno del Cambio en el Congreso de la República. Así que era una ilegalidad intentar poner en marcha este tipo de modalidades precarizadoras del trabajo por fuera de la reforma laboral o saltándosela. También le preguntamos qué percepción tiene sobre el comunicado de Abelardo de la Espriella en el que se desautoriza al abogado Charles Chapman para hablar en nombre del gobierno entrante y de paso lo apartó del equipo de empalme. Seguramente Charles Chapman fue separado del equipo de empalme no porque esté diciendo mentiras, sino porque cometió una imprudencia al hacer pública una pretensión del presidente y del gobierno entrante, que seguramente hubiese desatado una inmensa movilización social de los trabajadores de Colombia. Ante nuestras advertencias, el presidente de la Espriella ha tomado nota y ha echado para atrás. El ministro Antonio Sanguino advirtió que mantendrá el ojo abierto ante las propuestas que surjan en torno al trabajo en el... Ahí lo vemos. Señores, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué creen? Los invito a que por favor me lo dejen en los comentarios. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.